Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, vamos a iniciar estos hermosos devocionales acerca de quebrando la intimidación, de cómo vencer el temor y liberar los dones de Dios en nuestra vida. Ya llevamos algunos días o semanas estudiando esto y recuerdan la historia de Pedro el viernes. Hoy el título es Audacia por amor o por temor. El viernes estudiamos la raíz de la intimidación y no vamos a repetir lo que ya estudiamos, pero quiero que sepas esto, que no toda audacia es motivada por el amor. Todavía puedes estarte preguntando si estudiaste y leíste, escuchaste las escrituras y escuchaste atentamente el devocional del viernes. ¿Qué fue lo que dio a Pedro el valor para permanecer espada en mano ante aquel grupo o ese pequeño ejército? ¿Qué fue lo que lo motivó? Pedro obtuvo su audacia de la aprobación de los demás. Él prosperaba impresionando a otros. Piensa en esto. Acababa de llevarse a cabo un debate sobre quién era el mayor, y no era la primera vez que ese tema surgía. Los discípulos estaban en constante competencia por querer alcanzar una posición ante Jesús. Y esto estaba fresco en la mente de Pedro, y ahora se le daba la oportunidad de probar su gran fidelidad. Pero mientras estaba sentado ante el fuego, con los sirvientes del sumo sacerdote, sin quien estuviera a su alrededor, su verdadera inseguridad salió a la superficie. El temor, normalmente escondido tras su personalidad extrovertida, fue expuesto. Y ciertos incidentes previos también revelaron la valentía vacilante de Pedro. Uno de ellos fue cuando caminó sobre el mar. Mientras todos los demás miraban, él gritó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, en Mateo 14:28. Pedro salió de la barca y caminó sobre el mar, y tal vez su valentía fue alimentada al tratar de impresionar a los otros. Sin embargo, solo y en medio del tumultuoso mar, gritó para que Jesús lo salvara. Mientras caminaba a través de las olas, se dio cuenta que ninguno de sus competidores estaba a su lado, y bajo presión llamó a Jesús para que lo salvara. Eso sucede constantemente cuando vemos a Pedro. Ahora, es muy probable que Pedro pensara que Jesús lo salvaría de este incidente en el jardín de la misma forma en que lo había hecho en otras ocasiones. Y estaba en lo correcto, pero lo que ni él ni sus compañeros esperaban era ver a Jesús arrestado. Aunque el Señor les había dicho repetidamente que esto sucedería, ellos aún creían que Él establecería su reino en la tierra, como dice Hechos 1:6 y Mateo 16:21. Es fácil confiar mientras Dios hace lo que esperamos, pero cuando nos sorprende, podemos vacilar. Algo sucede en nuestros ministerios, en nuestras vidas, que nos toma por sorpresa y perdemos nuestra valentía. Con frecuencia no estamos preparados para sufrir aflicciones, persecuciones y pruebas. Igual que los niños, estamos cómodos con la rutina y con nuestras propias formas. Cuando no tenemos lo que deseamos, cuando lo queremos y en la forma esperada, nuestros corazones son probados. Si somos golpeados por las pruebas, nuestros corazones son examinados. Podemos parecer confiados cuando Dios nos da exactamente lo que queremos o cuando la vida es predecible, pero cuando las cosas son diferentes, nuestras motivaciones son reveladas. Jesús describe esta condición. En Marcos 4:16 al 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación por causa de la palabra, luego tropiezan. Si notas que la razón por la cual ellos no permanecen es que no tienen raíces, pero ¿cómo desarrollamos raíces que nos mantengan firmes? ¿En qué debemos estar enraizados? Efesios 3:17 dice que debemos estar plantados y enraizados en nuestro amor por Cristo. El verdadero amor no busca lo suyo propio. Las personas cuyo amor no tiene raíces permanecen tanto como fácil les sea. No han sido crucificados con Cristo, sino que han venido a Jesús por lo que puedan obtener de Él y no por lo que Él es. Aquellos que aman de verdad no buscan nada sino a su amado y lo que a Él le agrada. El amor no guarda expectativas, en lugar de eso da, y esa motivación permanece inalterable cuando las cosas son diferentes de lo esperado. El amor no llegará a ser desanimado, o sea, no tendrás falta de valentía, por lo que no serás intimidado. A eso se refiere Primera de Juan 4:18, cuando dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. La valentía necesaria para romper el poder de la intimidación debe ser alimentada por nuestro amor a Dios. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de intimidación, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7. El poder es una de las partes para romper la intimidación, pero no es suficiente en sí mismo. Como ya hemos estudiado y como hemos estado platicando también, he visto hombres ungidos colapsar bajo la intimidación durante tiempos de presión. Hablábamos la semana pasada de hombres de Dios que se suicidaron aquí cerca. El tener dominio propio tampoco es suficiente. Le fue revelado a Pedro por el Espíritu Santo que Jesús era el Mesías en Mateo 16:13 al 18. Pero recién cuando Pedro fue lleno del amor de Dios, fue cuando pudo dar su vida por Dios. Y grábate muy bien esta frase. La única forma de conquistar la intimidación es perdiendo tu vida. Como Jesús lo dijo en Lucas 9:23, el tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. ¿A qué se refiere con perder la vida? Que mueras al yo pienso, al yo siento y al yo quiero. Pero el desearlo no es suficiente. Punto número uno. Las buenas intenciones no son suficientes. Pedro quiso mostrar que él podía ser leal, aunque esto significara la muerte. Pero la fuerza de su deseo no era suficiente para mantenerlo. El temor en su corazón venció su amor por el Maestro. Jesús se refirió a esto después de su resurrección. En Juan capítulo 21 nos dice que Jesús se le apareció a sus discípulos y les preparó pan y pescado para el desayuno. Entonces a Pedro 3 veces le preguntó, ¿me amas? Las primeras 2 veces Jesús usó la palabra ágape, cuyo énfasis es acción involucrada con el amor. Pero Pedro respondió cada vez con la palabra griega fileo. Esa palabra está limitada a los afectos o sentimientos del amor, independientes de la acción. Pedro estaba lamentándose cuando Jesús le preguntó por tercera vez. Y esa tercera vez Jesús usó la palabra fileo. Así redujo el amor a nivel de afección más que de acción. Y frustrado, Pedro contestó en Juan 21:17, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Queriendo decir, tú sabes que tengo afecto por ti. Y Jesús comenzó preguntándole en esencia, ¿me amas lo suficiente como para dar tu vida? Esto ilustra el amor
descrito por la palabra ágape. Pedro contestó con veracidad y humildad que su amor era emocional, afectivo. Recordemos que él acababa de negar a Jesús. Él reconoció su propia debilidad. Su amor afectivo no era lo suficientemente fuerte para que él diera su vida. Y finalmente Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas afectivamente? La razón, Jesús sabía que Pedro era ahora un hombre quebrado, quien todavía no era capaz del amor ágape. Jesús, queriendo explicarle a Pedro lo que había querido decir las dos primeras veces, le dijo en Juan 21, 18 al 19, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era, mira, fallaste antes en las fuerzas de un amor afectivo, pero está llegando el día cuando enfrentarás tu mayor temor y saldrás victorioso, pero con la fuerza del perfecto amor. Hasta este punto, Pedro había amado con lo mejor de la habilidad humana, pero este le había fallado. Esta vez, mientras Pedro seguía a Jesús, sería equipado con el amor ágape. Y quiero hacer una pausa aquí para explicarte que hay tres tipos de amor. El amor ágape, que es el amor de Dios, el amor fileo, que es el amor filial de amistad, y el amor eros, que es el amor físico. Pero la clase de amor ágape no nace del deseo del hombre por él, sino que es derramado en nuestros corazones por el Padre. Por eso este amor ágape es tan especial, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios, el amor ágape, no tiene temor de morir por otros. Jesús animó a Pedro diciéndole que cuando él enfrente la prensa de aceite, como lo hizo en el huerto del Getsemaní, nuevamente podrá salir victorioso. Será capaz de cumplir lo que previamente había jurado presumidamente, que él moriría antes de negar a Jesús, liberado de las garras del temor y la intimidación. Pedro sería un hombre cambiado. Dios hace esto para nuestro beneficio. Él nos fortalecerá cuando estemos intimidados, nos permitirá enfrentar repetidamente a lo que le tememos hasta que seamos victoriosos. Cuando lleguemos al fin de nuestras fuerzas, clamaremos por la suya. En sus fuerzas no podemos fallar, porque el amor nunca falla, dice Primera de Corintios 13:8. Dios no nos quiere huyendo de nuestras áreas de debilidad. Él quiere que las enfrentemos con intrepidez, con audacia, con valentía, con denuedo. Ahora, escucha este punto número 2. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos libere de algo? Y le hemos dicho, por favor, Señor, quita eso. Si alguien conocía eso, era Pablo, otro personaje, y lo conocía muy bien. Y él dice en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. La palabra para mensajero en griego se refiere a un ser angelical. Y este versículo se refiere a un ángel maligno que Satanás envió para abofetear a Pablo. Este ser creaba problemas para Pablo en cualquier lado que fuera. En 2 Corintios 11:24 al 27, registra algunos de los problemas
que Pablo encontró. Escuchen bien esto, porque a veces pensamos que estamos pasando la prueba más difícil de nuestra vida en comparación con lo que Pablo dice aquí en esta escritura. No es nada. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En cualquier lado en que predicaba, huía en intensa persecución a causa del Evangelio. Cadenas y tribulaciones lo esperaban en cada ciudad. Él había sido azotado, golpeado con varas, apedreado, había naufragado, le habían robado y más. Y entonces fue a Dios y le dijo en 2 Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, es comprensible que él quería ser libre de estas resistencias y persecuciones. Pero ¿qué le respondió Dios? En 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le estaba diciendo en esencia, Pablo, no me pidas que quite estas cosas. En lugar de eso, pídeme que mi gracia y mi fortaleza te eleven más allá de lo que no puedes soportar. Pablo, donde no hay obstáculos, pues no hay necesidad de poder. Una victoria solo puede ocurrir donde hay una batalla. Cuanto más grande sea la batalla, pues mayor será la victoria. Un verdadero soldado no huye del conflicto, sino que corre hacia él. En el calor de la batalla no es el momento para pedirle a Dios que nos saque de la guerra. Es el momento de orar por su gracia, para que podamos triunfar en ella. Dios es glorificado cuando enfrentamos algo imposible de vencer en nuestra fuerza humana. Es entonces que esa fuerza descansa sobre nosotros para que todos la vean. La gracia de Dios conquista cada temor y obstáculo que enfrentamos. Por eso anímate a ti mismo con unas exhortaciones de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. O 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos más que vencedores. Romanos 8:35 al 37 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un conquistador enfrenta la oposición y la vence, levantándose victorioso en medio de las batallas. Pablo se aferró de esto y su ansiedad fue cambiada en esperanza. Él escribió en 2 Corintios 12:9 al 10, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Si notas que dice gustosamente, pero con cuánta frecuencia vemos gente deleitándose en los reproches, en las necesidades, en las persecuciones, en la aflicción, porque solo una persona que está escondido en Cristo lo entiende, como Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y puede tener entonces placer en cualquier cosa que le suceda. Este es alguien que vive para exaltar a Cristo. Pablo sabía que podía confiar en que la gracia de Dios lo sustentaría hasta que Cristo fuera magnificado. Pablo amó a Jesús más que a su propia vida. Estaba preparado para morir y más deseoso de vivir por él. Y mira detenidamente o escucha detenidamente su carta a los Filipenses, que es una de las cartas más hermosas y que escribió en la prisión. Y encontramos, según la traducción, de 18 a 20 veces la palabra gozar, el tener gozo en el Señor. Pero ¿cómo un hombre que está preso, que está encarcelado, puede decir eso? En Filipenses 1:20 dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes más bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A él no le importaba si glorificaba a Dios tanto en la vida como en la muerte. Porque en el verso siguiente de Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo deseaba que Cristo fuera glorificado. Él no se refería a la muerte a manos de las enfermedades y dolores, porque Jesús cargó eso por nosotros en la cruz. Las enfermedades y los dolores pues no le traerían gloria. Si creemos que glorificamos a Jesús por morir a causa de una enfermedad, pues eso es tan erróneo como creer que Jesús es glorificado por morir en las ataduras del pecado, o que lo glorificamos por morir en las ataduras del pecado. Él cargó el pecado y la enfermedad en la cruz, como dice Isaías 53, 4 al 5. El Salmo 103, verso 2 al 3 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Como podemos ver, Pablo no está hablando de enfermedades o dolores. Nuestra actitud debería ser, Señor, de cualquier forma serás glorificado y hazlo a tu forma, a tu manera, pero que el diablo no consiga lo que quiere. El amor desinteresado de Pablo produjo una valentía que ninguna intimidación podía penetrar. Lee nuevamente Filipenses 1:21. Sabiendo que enfrentaría persecución y amenazas en cada ciudad, Pablo siguió adelante, no le temía a ningún hombre. Pablo compartió con los ancianos de Éfeso también en Hechos 20, 22 al 23. Y dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué palabra? ¿Cuántos hoy en día correrían de un lado a otro por una palabra así? Ellos no querrían escuchar esta clase de palabra, porque a todos nos gusta escuchar buenas cosas, pero Dios también nos advierte de las pruebas para proveernos esperanza y valentía. Pablo fortalecía a los nuevos creyentes diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y me pregunto, ¿cómo responderíamos una palabra profética de que las persecuciones y la oposición nos esperan en cada puerto?
en cada lugar que vayamos. Y claro que no estoy diciendo que cada vez que tenemos una palabra genuina de parte de Dios debe ser de esta naturaleza así trágica, terrible, no. Pero el problema es que muchas de las palabras que son dadas alientan hacia las cosas incorrectas en las personas que las buscan. Son palabras lindas y confortables sobre cómo la gente prosperará en sus negocios, en sus vidas, en sus ministerios, en sus trabajos, y que todo estará bien para ellos. Y con frecuencia la gente termina buscando y sirviendo a Dios por lo que Él pueda hacer por ellos. Su amor aún no está interesado en magnificarlo a Él, ya sea en la vida o en la muerte. Y escucha la respuesta de Pablo a las palabras proféticas sobre las cadenas y tribulaciones en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La llave de la valentía de Pablo era que él no consideraba como valiosa su propia vida, porque entendió que el plan de Dios para su vida incluía el enfrentar pruebas y persecuciones. Su amor por Jesús era mayor que su amor por la vida misma. La vida de Pablo apunta a los secretos de terminar la carrera. Por eso, deja tu vida y toma la de Cristo. Y con frecuencia, esto significa dejar lo confortable y tomar lo que es incómodo, la cruz. Y quiero terminar con este último punto a manera de pregunta. ¿Estás seguro que el evangelio que escuchas hoy en día es el verdadero? Escucha bien esto. Yo sé que nuestro cristianismo moderno es muy diferente a lo que hemos vivido y predicado en los 80s, en los años 90, bueno, los que ya tenemos más edad. Pero debemos reconocer que se ha quedado corto. Nos hemos encontrado en situaciones de la prensa de aceite, eh, tal vez durante los últimos 10 años, solo para tener mi corazón expuesto, el mío y el de mi familia. Estoy hablando a título personal. Y tal como Pedro, me he lamentado cuando vi mis promesas vacías y la verdadera condición de mi corazón. He clamado al Señor muchas veces, pidiéndole que cambie mi corazón. Pero he aprendido a ser agradecido por la fortaleza en las pruebas, como Pedro lo dice en Primera de Pedro 1:6-7. Hemos llegado, mi familia y yo, mi esposa y yo, a tener un claro entendimiento de lo que dice Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Somos madurados en medio del sufrimiento. Te lo repetiré otra vez. Somos madurados en medio del sufrimiento. Y no hablo del concepto religioso de sufrimiento, aceptando las enfermedades. Ay, es que esta enfermedad Dios me la mandó. Y aceptando como si ganáramos crédito delante de Dios. No me refiero al sufrimiento a causa de la ignorancia tampoco, o del comportamiento impío o rebelde, o a las consecuencias de nuestras malas decisiones. No, porque Dios no saca ninguna gloria de eso. Los sufrimientos que encontramos son aquellos que Cristo experimentó.
la tentación en todos los puntos, pero nunca pecó, dice Hebreos 4:15. El sufrimiento que Pedro describe es la resistencia que una persona enfrenta cuando su propia carne o aquellos que lo rodean lo presionan a ir en una dirección, mientras que la voluntad de Dios lo dirige a ir en otra. En este punto, la intimidación puede ganar ventaja si no estamos arraigados en nuestro amor por Jesús. Y te dejo con nuestra escritura. Como Pedro, yo quiero seguir a Jesús, a ese lugar donde diré solamente perderé mi vida física por Él, sino donde aceptaré la muerte de mi propia vida y mis deseos. Por eso dejemos que solo Cristo sea glorificado. Y esto se logra a través de su gracia. Él nos da la gracia de ser humildes, dice Santiago 4:6. Él da gracia a los humildes. Es por eso que Pablo dice en medio de la persecución que él se gozaba en ella. Y te dejo para que medites en esta escritura. Y mañana entenderás mejor a lo que se refiere. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué entiendes con esta escritura? Con eso te dejo. Medita. Recuerda que la audacia por amor o por temor, y que no toda audacia es motivada por el amor, porque el desearlo no es suficiente. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia infinita. Gracias por este fin de semana poderoso que nos regalaste, Señor. Viernes en Salamanca, sábado en Rincón de Parangueo, en el Hospital de Valle, el domingo en nuestro servicio, ayer en León, Señor. No hay palabras para agradecerte todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo. Señor, que sigamos siendo instrumentos disponibles para ti. Que tú nos uses como esos vasos de barro que somos, donde el poder de la excelencia de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles es cuando de verdad somos fuertes, porque es cuando reconocemos nuestras flaquezas, es cuando reconocemos de verdad que nada somos sin ti, Señor. Y es cuando tú nos empoderas, como tú lo dijiste en Hechos 1:8, cuando de verdad entendemos que necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo, con valentía tu palabra, con amor, con gracia, pero también, como tú lo dices y como tú predicaste, con un arrepentimiento, con un cambio de mentalidad, como lo estudiamos el día de ayer. Porque si no entendemos que debemos de cambiar nuestra mente, pues seguiremos pensando lo mismo, hablando lo mismo y haciendo lo mismo. Pero hoy, Señor, te decimos, como Pablo lo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.